Benvidos a primeira edición de 2017 de Escépticos no Par. Esta é unha iniciativa que podemos levar a cabo gracias á colaboración de diversas institucións, entre elas o Círculo Escéptico, a Sociedade para Avance do Pensamento Crítico, a ARP, e tamén, pois, gracias ao traballo dun pequeno grupo de xente que estamos aí traballando arreo. Non sei se sabedes que o ano pasado houve unha certa polémica en Estados Unidos despois dun congreso escéptico que houve en maio, porque un dos convidados foi un xornalista especializado en ciencia e que deu unha charla que era o escepticismo sobre os escépticos. E hubo aí bastantes intercambio de pareceres e hubo bastante polémica. Pero unha das cosas que dixo este era que normalmente nas temas estéticas que moitas veces se trataban temas que ele chamaba como temas soft, temas blandos, temas que, como por exemplo, decía, a homeopatía, que son como blancos fáciles, e que desde o mundo estético pues, non se trataban outros temas que si eran moita máis controversia, incluso desde dentro dos ámbitos científicos. Un deles, especificamente, é o do cribado, que vamos falar esta noite, que é o cribado en cuestións de cribado médico. E non foi ese o motivo de traer ao noso convidado desta tarde, pero si vai na liña de traer temas nos que va a haber que pensar moitas cousas, pensar e repensar, e ver o posicionamento. O noso convidado desta noite, Manuel Vilches, leva casi 3 décadas traballando en radiofísica, especialista desta área de materia. Ele é un dos editores dun blog que se chama Desayuno con Fotones, no que, toda a comunidade de físicos, médicos, están aí, dan a ver o seu traballo, e ademais hai hasta vídeos de colegas que van aí a entrevistar e contan todas estas cousas, e nos vai falar deste tema que suscita pois un debate aberto e actual dentro do mundo da medicina. Manuel Vilches, el, pois é xefe de radioloxía no Centro Médico de Asturias e no IMOMA, radiofísica. E esa é a súa filiación profesional. Pois, sen máis, damos a benvida e iniciamos esta sesión de Escépticos no Par. Moitas gracias. Bueno, yo soy andaluz, lo aviso ya, pues eso tiene sus cosillas y pues siempre tendré un toque de humor, a lo mejor hay gente que no le dé la gracia, pero es inevitable. Y digo muchos tacos, pero como estoy en un par, hoy no tengo complejo. Llevo 30 años de radiofísico, pero es porque empecé con 7, no voy a pensar. Bueno, el título de la charla es una especie de broma. Sí, y reivindicación, ¿no? Siempre en este asunto en el que yo empecé con esta polémica allá en el año 2000, ¿vale? Luego os contaré un poco cómo. Y claro, siempre eres el que está en contra, ¿no? Y pues se acaba uno hartando de estar en contra, no yo estoy a favor de que se pague, ¿no? O sea, está bien. Bueno, tengo que dejar muy claro que son opiniones personales, no tienen nada que ver, no son la posición, por supuesto, de la institución para la que trabajo. De hecho, supone cierto problema, y otra colega que se ha dedicado también a este asunto, también del blog, Naya Pereda, pues ha tenido serios problemas con la dirección de su hospital por este asunto. Son el fruto de mi lectura reflexiva de la bibliografía que existe, ahora la repasaremos, y también de la propia experiencia. Yo, en mi trabajo, somos radiofísicos, nuestra principal actividad es el tratamiento del cáncer con radioterapia. Y cuento aquí cómo empezó todo esto. Allá por el... Perdona, esto fue un poco... Allá por el año... a finales de los 90, digamos, pues, cuando yo empecé en el año 90, tratábamos de todo. Y además, tienes buena idea de cuántas mamas tratabas, porque las mamas eran de las pocas cosas
en las que hacíamos un cálculo un poco más sofisticado. En aquel entonces no usábamos ordenadores para calcular, voy a dejar esto. Porque, bueno, alguien pensará que me han partido las piernas por hablar contra el cribado, pero no, fue un accidente de moto. Calculábamos a mano, con unas tablas, una calculadora, pim, pim, multiplicar, dividir, y calculábamos los tratamientos a mano. No había ordenadores de cálculo de tratamiento entonces. Pero las mamas, por su geometría más complicada y tal, los cálculos a mano no eran buenos, no daban buen resultado, entonces teníamos que hacer un esfuerzo un poco mayor. Pasábamos los contornos tomados manualmente con reglas flexibles de las pacientes a un papel cebolla, y allí en el papel cebolla, transparente o semitransparente, proyectábamos curvas de dosis precalculadas que el fabricante de las máquinas te suministraba. Entonces hacía ciertas correcciones por la incidencia tangencial y tal. En fin, aquello tenía su historieta, era la parte más divertida del trabajo, entonces era muy consciente de cuántas mamas venía a tratar. No podías tratar muchas, haciendo eso te llevaba un día entero, no calculaba una mama. Pero a finales de los 90 aquello empezó. Menos mal que ya teníamos ordenador, porque aquello empezó a ver muchas. Y recuerdo que un día le pregunté al jefe de radioterapia, que era un buen amigo, José Luis García Pucho, le dije: José Luis, ¿dónde estaban antes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué antes no las tratábamos? Dice: no, Manolo, esto es normal, ha empezado el cribado, estamos adelantando los diagnósticos de mucha gente, ya bajará. A día de hoy no ha bajado. Ya os adelanto esto, que es la parte fundamental de la charla. A día de hoy no ha bajado. Y la pregunta es: ¿dónde estaban? Si no llegaban a tratarse antes, ¿por qué ahora la estamos tratando? Bueno, por supuesto no tengo intereses personales, ya estaréis haciendo idea de que yo vivo precisamente. Mi negocio fundamental es tratar pacientes de cáncer. Lo siento, vivo de eso. Pero bueno, como tengo plaza en propiedad en Granada, si algún día el cáncer se cura con medicina, pues a mí me tendrán que enviar el dinero a casa, porque yo mi plaza ya no la pierdo. Así que mi única motivación es ayudar a esclarecer un asunto que es importante, muy importante. Creo que los organizadores ya tienen una buena idea de qué eso es. No sé si el resto de la audiencia lo tendrá, pero voy a intentar, ese va a ser el motivo principal de la charla, trasladar cómo de importante es este asunto. Así que voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees, os pregunto a cada uno, cuál crees que es el impacto del cribado? Hubo aquí algunos que asistentes a la charla que no saben lo que es el cribado. Vale, ahora lo voy a preguntar, ahora lo voy a contar. Pero a los que lo sepan, los que no sepáis lo que es el cribado, no respondáis a esta pregunta. Los que sepáis lo que es el cribado, respondedla. O intentad responderla, si alguien se atreve a responderla en voz alta, yo encantado, porque así yo soy un poco caótico, creo que soy un buen divulgador por escrito, pero hablando se me va la pinza y empiezo a decir disparates. No disparates equivocados, sino a meter en paréntesis, es típico de mi tierra. Imagínate 1000 mujeres con 50 años, que es la edad normal de empezar el cribado, a las que les vamos a incorporar en un programa de cribado reducido, solo hasta los 60 años, bienal, es decir, va a tener 5 cribados. ¿Qué habrá pasado en esta población cuando cumpla 65 años? ¿Qué idea tenéis? ¿Alguien se atreve a responder? ¿Cuántas habrán muerto? ¿Cuántas mujeres habrán muerto? ¿Cuántas de ellas por cáncer de mama? ¿Y cuántas habrían muerto si no se hubieran cribado? ¿Alguien se atreve a hacer una estimación de esto? Bueno, esto es si hubieran sido cribadas. De las 1000 mujeres, solo 44 o 43 habrían muerto. Y de ellas solo 4, menos del 10%, habrían muerto de cáncer de mama. Y sin cribado. Solo una vida más se habría salvado de morir de cáncer de mama, pero lo que nos dicen todos los ensayos es que habría muerto por otra causa. Porque entre la población cribada y la población no cribada, como veremos, no hay diferencia alguna en la mortalidad global. ¿Ok? Y esto, bueno, es una reducción considerable. Veremos luego qué costes tiene. No hablo de costes económicos, aunque también hablaré de costes económicos. ¿Y estos números quién los da? Pues estos son los números, actualmente los números más favorables al cribado posible. O sea, son de un artículo favorable al cribado. Que de lo que habla es de la mala
de lo equivocada que es la percepción de la gente. Es un artículo australiano y compara estos resultados con una encuesta que dice que las mujeres creen eso, que de esas 1000 mujeres 120 habrán muerto y más del doble lo habrán hecho a causa del cáncer que por otras causas, a pesar del cribado, y que el cribado reduce a la mitad esa mortalidad, que es mucho mayor si no hubiera sido cribada. Por supuesto, es una concepción absolutamente errónea. Para empezar, es algo que a mí no me gusta, pero que en los que trabajan en el tema del tratamiento del cáncer es muy habitual: salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Tú puedes decir que salva una vida si a una criatura que va a nacer y viene ahogándose con el cordón, le descendía el cordón, vive y vive su vida. Has salvado una vida. A partir del año 1 salva una vida menos un año, a partir del 2 una vida menos 2 años. Así que de lo que hay que hablar es de años de vida salvados. No entraremos en eso, pero es una puntualización que hay que hacer. Porque es la razón por la que no se criba a partir de los 70 años o de los 80 años. Porque ya cuentas que la posible ventaja que te diera el cribado no vas a llegar a disfrutarla porque vas a tener otras causas de muerte. No te van a rescatar años de vida. Bueno, como me pedía el compañero, ¿qué es el cribado? Pues vamos a repasarlo rápidamente. El cribado en general es una estrategia utilizada y aplicada sobre toda la población, en principio toda la población, estrictamente hablando, cribado es sobre toda la población sana, asintomática, para detectar la presencia de una determinada enfermedad en un estadio temprano. Se aplica el cribado a muchas cosas, pero claro, el cribado más importante es el de cáncer. Luego también veremos por qué. ¿Qué criterio tiene que cumplir una enfermedad, una patología, para ser susceptible de ser cribada y que sea interesante plantear un cribado? Pues tiene que ser una patología con alta prevalencia. No vamos a hacer un cribado a toda la población sana para detectar una cosa que ocurre en 1 de cada 100.000 personas. Sería estúpido. Sería un costo brutal. El cáncer tiene, por desgracia, mucha prevalencia. Tiene que tener un estadio latente, y sabemos que el cáncer tiene un estadio latente. De hecho, es la clave. Tiene que existir un test bueno para detectarlo. Y ya os digo yo, os adelanto, o si alguien se quiere ir antes de la charla, que la mamografía es un magnífico test, salvo algún problemilla, pero es eficaz, lo detecta. Sabéis que, bueno, hablaremos de eso. Tiene que existir un tratamiento eficaz, no sirve de nada, ¿no? Vamos a pensar, no sé, no se me ocurre ahora ninguna, pero una enfermedad que no tenga tratamiento. Hay muchas. ¿Para qué te voy a detectar una enfermedad que no tiene tratamiento? ¿Para amargarte? ¿Vale? Existe un tratamiento eficaz para el cáncer. La cirugía cura más de la mitad de los casos. Acompañada de radioterapia se cura el 70% de los casos, y si encima le metemos más del 70%, y si encima le metemos la quimio, alcanzamos curaciones ya, en general, en promedio, superiores al 70%. Hay algunos cánceres que no, pero la mayoría sí. En concreto, en el de mama, sí. Así que esto está en negro porque contribuye positivamente a convencernos que el cribado es útil. La historia natural de la enfermedad tiene que ser conocida. Es decir, tenemos que tener bien correlacionado ese estadio latente con el final, ¿no? Saber la película de lo que va a pasar. Bueno, no sé si seguí el asunto del cáncer, pero ya sabéis que cada puerta que se abre, cada puerta que se abre nos descubre 1000 nuevas. Y ha cambiado mucho la percepción que teníamos. Hace 10 años, mucha gente estaba convencida de que a esta altura ya tendríamos la pastilla, y a esta altura parece que la pastilla va a tardar 20, ¿no? Y la pastilla va corriendo más que nosotros. No le vemos la punta, porque cada nuevo descubrimiento nos informa de lo compleja que es esta enfermedad. Todo lo veremos con detalle eso. ¿Tienen que existir criterios de tratamiento bien establecidos para ese estadio latente? Pues no existen. Por una razón sencilla que también veremos luego. Y los costes tienen que ser razonables. Ya os garantizo que no son razonables. No lo son los costes humanos y no lo son los costes económicos.
¿Qué es la mamografía? La mamografía es una técnica radiológica, lo que pasa es que es muy particular. Utiliza unos equipos particulares, porque como la mama es un tejido fibroso y lo que pretendemos detectar son calcificaciones muy pequeñas, necesitamos muchísima resolución y muchísimo contraste. Por tanto, necesita sensores específicos y el contraste en radiología se consigue bajando la energía de la radiación. Entonces se necesitan equipos de muy baja energía, filtrados, en fin, una serie de complicaciones técnicas que hacen que existan equipos específicos, los mamógrafos, ¿vale? Y también necesitan mucha latitud, lo que llamamos los técnicos mucha latitud, es decir, capaz de responder a poca dosis y a alta dosis, porque como la mama tiene un espesor variable, por más que intentemos evitarlo, ahora veremos cómo, hay una parte que atenúa, que es muy gruesa y atenúa mucho los rayos, una parte, el pezón, que atenúa poco, entonces una parte de la imagen recibe muchos fotones, otra parte recibe pocos fotones. Necesitamos tener buena imagen en todas las latitudes. En fin, un sistema de imagen especial. Y una técnica especial que consiste en dos proyecciones, una vertical y una oblicua, por cada mama, y generalmente una doble evaluación de radiólogo, de especialista, para valorar el resultado. También veremos ahora un poco por qué. Es una técnica antigua, empezó a realizarse con equipos normales entre los 30 y los 50. En los 50 se desarrolló esta técnica como la he descrito, aunque los equipos eran muy rudimentarios. Los actuales comprimen la mama para evitar esta diferencia de espesor y evitar también que la mama tape las calcificaciones, intenta aplastarla para que las calcificaciones tengan poca cosa encima y debajo. En los años 60 empezó el primer trial, el famoso Health Insurance Plan de Nueva York. En los años 60, con 62.000 pacientes entre 40 y 64 años, a un cribado anual, 4 años cribando anualmente. Es el ensayo que dispara esto, ¿no? En los 70, a la sombra de la iniciativa Nixon, como resultado de que la mujer de Nixon tuvo cáncer, Nixon se propuso hacerle la guerra al cáncer, como él lo llamó, y empezó el Breast Cancer Detection Demonstration Project, que es, digamos, la aplicación ya sistemática en una zona de Estados Unidos del cribado mamográfico, en el 72. En el 75, ya un tal Bailar, que ha seguido escribiendo después, habla ya de los secos fundamentales en la valoración de los resultados del programa y advierte a aquellos que están realizando programas o ensayos de que estos secos existen y tienen que tenerlos en cuenta. Ya os digo, no se tuvieron en cuenta. En los años 80 se introduce la cartulina de refuerzo. Hasta ese momento la película, para aprovechar al máximo la resolución de la película radiográfica, se impresionaba directamente. Iba metida en un sobrecito de papel para ocultarla de la luz y que no se oscureciera, pero no se utilizaban lo que llamamos en radiología cartulinas de refuerzo. Unas pantallas de tierras raras que convierten los fotones de radiación en fotones de luz. Y los fotones de luz oscurecen mucho la placa. De forma que con menos fotones de radiación, que producen dosis peligrosas, se consigue ennegrecer la placa. No se usaban pantallas de refuerzo. Cuando yo llegué al hospital en el año 90, todavía no usaban en Granada pantallas de refuerzo. En el año 90, se habían inventado en los 80. Un factor 20 de reducción de dosis. Antes de esos años, y después de esos años en España y en otros países, la mamografía se hacía con dosis 20 veces más grandes que las que utilizamos hoy. Hay que tenerlo en cuenta, porque luego hablaré de eso. En el 82, un tal Thornton es el primero que menciona ya esta palabra, que nos vamos a fijar porque va a ser el centro de la charla. Y en el 93, Baum escribe un seminal casi sobre el asunto. En el 93. Este problema queda oficialmente establecido y dicho de principio a fin en el año 93. En el año 2001, Cochrane publica el primer report. ¿Sabéis lo que es la Cochrane? La Cochrane es una asociación científica sin ánimo de lucro que nació en Inglaterra pero se extendió sobre todo por los países nórdicos, donde científicos voluntarios, principalmente epidemiólogos, estadísticos y tal,
hacen medicina basada en la evidencia, revisan, hacen grupos de trabajo para tratar un asunto médico y revisan la información disponible, los ensayos disponibles, y le hacen un análisis metodológico detallado y publican un informe que resume todos los ensayos sobre un asunto, dice cuáles son válidos, cuáles no, los pondera por su validez y promedia las conclusiones. En el año 2001 publicó Red Cochrane su primer report sobre el asunto. ¿Por qué lo publica? Lo adelanto ya, aunque lo pensaba contar luego. Pues porque Suecia, las autoridades sanitarias suecas, no entendían por qué, habiendo evidencia en ensayos que avalaban los buenos resultados del cribado, en Suecia no funcionaban. Y los resultados suecos eran negativos. No ya de los ensayos, sino de la aplicación sistemática del cribado. Entonces pidieron a la Cochrane, que llevaba poco tiempo funcionando, que les suministrara profesionales que quisieran colaborar con las autoridades para hacer un análisis de esos ensayos. Y el análisis fue demoledor. Los ensayos eran malos y tenían que corregir los resultados, y de hecho lo hicieron. Pues bueno, en el 2001, al autor de este report se le prohibió incluir el sobrediagnóstico en el análisis. Se lo prohibió la Cochrane. El que era director de la Cochrane entonces cayó a los años y ahora el otro es el director de la Cochrane. Son las cosas. Estos son los ensayos fundamentales, no me voy a detener. Empiezan en el 63 en Nueva York, pero enseguida los suecos hicieron uno pronto también, en el 77, 80, 81, 82, 76, 78 en Suecia también. O sea, Suecia tiene Estocolmo, tiene el primero, el Two Country, que se llama el dos condados, 77, 76, 78 en Malmö y en el 81 Estocolmo. Habían dado positivo, aunque luego su aplicación no fue positiva. En el 80 los canadienses, que tardaron un montón en publicar sus resultados porque eran también negativos. Bueno, otros cuantos, ¿no? Algunos muy limitados, como este de Reino Unido, que es para extender el programa a las edades tempranas, ¿no? ¿Y cómo están hoy día los cribados en el mundo? Pues bueno, pues muchos países tienen cribado en marcha, prácticamente todos los países tienen cribado de cáncer de mama, aunque existe mucha variabilidad en el tipo de cribado, edad de comienzo, edad de terminación, periodicidad de la prueba, técnica de evaluación, criterios de evaluación, pero bueno, más o menos ahora veremos cuáles son. Y lo que es importante, todas las asociaciones que recomiendan el cribado y que son las que fundamentan los programas de cribado internacionales, todas, en los últimos 10 años han ido reduciendo sus recomendaciones. Reduciéndolas. Es decir, estrechando el margen de edades y reduciendo la frecuencia. Y bueno, y en España, ya veis, todas las comunidades lo tienen. Algunas empezaron tan pronto, Navarra es la que primero empezó, en el año 90, y otras tan tarde como Madrid, que empezó en el 99. Bueno, Ceuta en el 2001, pero no es significativo. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones más famosas, sobre todo la estadounidense, el Preventive Service Act, y hay otra que es la National Health Service Act del Reino Unido. Son las dos fundamentales, ¿vale? Pero bueno, son parecidas, no se recomienda por debajo de 50, entre 50 y 75 cada 2 años, aunque los ingleses ahora hablan de cada 3, por encima del 75 no, y bueno, aquí también el autoexamen y la palpación clínica, pero nos preocupamos de la mamografía. ¿Y cuáles son los riesgos clásicos, los riesgos reconocidos, los que siempre han estado en los panfletos? Bueno, pues los falsos positivos y negativos de la prueba. Es decir, la posibilidad que existe de que una enfermedad que está presente en el momento de hacer la prueba no se detecte. Esto es lo que llamamos un falso negativo. La prueba es negativa, no detecta enfermedad, pero es falso, la enfermedad estaba. Cuando la enfermedad aparece, aplicamos el retroscopio, que dicen los médicos, ¿no? Nos vamos otra vez a la mamografía y decimos, oh, a ver, en el suelo y ya no pasa.
Ay, mira, sí estaba, se nos pasó. Bueno, el falso negativo ocurre con baja frecuencia, aunque la variabilidad es muy grande. ¿De qué depende? De si hay o no doble evaluación de especialistas en el programa. Si el programa cuenta con que toda mamografía la van a ver 2 especialistas, porque puede que se le pase a uno, pero que se le pase a 2 es difícil. Y de hecho, eso consigue bajar los falsos negativos mucho. ¿Qué es lo malo de un falso negativo? Pues que las mujeres se creen falsamente seguras. No tengo cáncer. Y bajan la guardia. Y no nos podemos engañar, nuestro cerebro está lleno de sesgos. Y aquí vamos a hablar ahora de sesgos. Y uno de los sesgos es este, ¿no? Has pasado un cribado y te notas un bulto. Pero tu mente dice, no, yo he pasado un cribado. Eso no será grasa, será otra cosa. Habrá picado algo, pero no es un cáncer porque he pasado el cribado. Te agarras a ese clavo ardiendo. Ocurre, pero bueno, estoy con vosotros, lo estáis pensando, ocurre poco. Y bueno, hay que tener en cuenta también que hay cáncer, lo que llamamos cáncer de intervalo. Cáncer que no estaba realmente en el momento del cribado, o que estaba en un estadio indetectable o difícilmente detectable, y que rápidamente, antes del siguiente cribado, se detecta clínicamente. Es lo que se llama cáncer de intervalo. Falso negativo. Y el falso positivo, por lo contrario, es que el resultado dice que tienes enfermedad cuando en realidad no tienes. Dice, bueno, ¿y esto cómo se lo inventan? No. Es que las pruebas médicas, por desgracia, aunque al final declaren enfermo o no enfermo, los bordes son muy difusos. Ahora intentaré explicar eso en la siguiente diapositiva. Y en cribado, en una imagen mamográfica, ni te cuento. En un montón de filamentos tienes que ver que hay unos filamentos que son más densos de lo que toca. ¿Cuánto más densos? Hay una serie de criterios clínicos para decidir, pero son sutiles y difusos. Y con todo lo difuso que es el criterio, al final tú metes el hacha y dices, enfermo. ¡Pum! Sello en la frente. Yo, pero si tu criterio es difuso, dime enfermito, dime casi enfermillo. Pero no, tú tienes un criterio difuso, pero tu conclusión es radical. Ahora veremos que esa cosa no es broma, aunque yo lo planteo como una broma. Un 10% de las mujeres cribadas reciben un falso positivo. En cada mamografía. 1 de cada 10 recibirá una carta que le dirá, venga usted, hemos visto algo. Y será falso. ¿Cómo se sabe que es falso? Pues porque se le repetirá la mamografía. Y si fuera necesario, a alguna de ese 10%, una de ellas, se le hará una biopsia, una punción para extraerle células y analizarlas al microscopio, que es la prueba definitiva, entre comillas. Así que a lo largo de las 10 rondas que en España se hacen desde los 50 a los 70 con periodicidad bienal, 10 rondas de mamografía, entre el 60 y el 90% de las mujeres cribadas habrán recibido al menos un susto. Falso, una falsa alarma. Y el 10% se le habrá tenido que hacer una biopsia. Dicen, esto produce gran ansiedad. Pero estoy con vosotros. Por Dios, vamos a comparar una enfermedad como el cáncer con un ataque de ansiedad. No seamos cretinos. Si hay que fastidiarse por un susto, mejor un susto que no enterarte. Así que hay que tener presente también que estos falsos positivos no implican que la persona se trate, porque van a detenerse antes. Así que yo, aunque mucha gente con la que hablo de esto me dice, no, pero es que eso está y existe, ya, pero yo acepto que no hay falsos positivos al final de la... Hay un falso positivo en la primera mamografía que seguramente no supera la segunda y la biopsia me lo va a salvar. Así que no me preocupan los falsos positivos, aparte de esas molestias y ansiedad, sobre todo porque yo ni sufro la ansiedad ni sufro las molestias, ¿no? Lo sufren las mujeres que se criban. Así que a mí no me preocupan los falsos positivos, ni me preocupan los falsos negativos. Son muy pocos. Bueno, esta es la idea, ¿no? Un criterio diagnóstico siempre es difuso.
La diferencia entre la población normal y la población patológica es difusa. Y casi siempre, para todos los test médicos, hay una zona gris en la que el indicador es mejor para gente con la enfermedad que para una pequeña proporción de gente sana. Esto pasa con casi todos los indicadores diagnósticos en medicina. No nos detenemos mucho, luego insistiremos. Y el cáncer. La radiación produce cáncer. Todos lo sabemos. Y yo también, parte de mi sueldo viene de esto, de la protección radiológica. Los datos que tenemos suficientemente avalados, no sé si lo sabéis, pero ya os lo digo, la información que tenemos sobre la carcinogénesis inducida por radiación procede fundamentalmente de la gente de los que sufrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Fueron personas que se irradiaron en intervalos de dosis muy variables, los que sobrevivieron, claro. Pero en ese intervalo de dosis, hasta 3 unidades de dosis, Siever, pues se ve claramente que la probabilidad de cáncer aumenta y aumenta de forma significativa hasta el punto de hacerse doble alrededor de los 2 Siever. La probabilidad de tener un cáncer se duplica si recibes 2 Siever. Pero realmente a dosis bajas, pues la información es más confusa, hay modelos de todo tipo, pero a día de hoy aceptamos que ese riesgo es proporcional a la dosis. Es lo que aceptamos, la información no nos permite distinguir más. Aceptamos que el riesgo es proporcional. Y ese modelo, que llamamos lineal proporcional, se demuestra válido en estudios epidemiológicos, por supuesto en Hiroshima y Nagasaki. En fin, es algo que se acepta. Aunque hoy día está en crisis y se critica el modelo lineal sin umbral y se plantean modelos alternativos que nos dicen que a bajas dosis no pasa nada. Y realmente, ¿cómo de bajas son las dosis? Antes de eso, os diré que en la población de Hiroshima y Nagasaki vemos que no todos los cánceres son igual de fáciles de inducir con radiación. Pues bien, uno de los que es más fácil de inducir por radiación es el de mama. El de mama. Es uno de los órganos más radiosensibles. ¿Vale? ¿Qué dosis damos en la mamografía? Muy pequeña. Afortunadamente muy pequeña. Damos dosis del orden de milésimas partes de esa unidad que duplica la probabilidad. Así que haciendo unas cuentas que no me paro a detallar mucho, teniendo en cuenta que por ese factor de riesgo de la mama derivado de Hiroshima, la irradiación de la mama pesa un 12% del riesgo total, y teniendo en cuenta que damos 2 milésimas de unidad de dosis por proyección y hacemos 2 proyecciones por ronda en cada mama, pero las 2 mamas juntas es lo que cuenta, así que 2 proyecciones, estamos hablando de 4 milisievert, 4 miligray, en definitiva medio milisievert, menos de la milésima parte de esa unidad. ¿Qué significa si hablamos de probabilidad de inducir un cáncer? Poco. Estamos hablando que solo 1 de cada 1000 mujeres cribadas son las cuentas oficiales con los modelos de proyección de riesgo oficiales. ¿No? Si vamos a hacer ciencia oficial, la tenemos que hacer a tajo parejo. La ciencia oficial dice modelo lineal sin umbral. La probabilidad es que 1 de cada 1000 mujeres sometida a 10 rondas de cribado tendrá un cáncer radioinducido. No es mucho. Es ridículo. Sobre todo si lo comparamos con que hemos salvado una vida. Pero que igual. Que igual. Batalla una y solváis una. Ah, bueno, eso es una acusación personal, ¿eh? Bueno, ahora seguiremos. Sí, bueno. Hablábamos de 1000, ¿eh? Hablábamos unas 1000, pues unas 1000, sí. Bueno, pero es que además la dosis, hay personas, hay mujeres que tienen las mamas más grandes, no creo que sea necesario decirlo, y tienen un doble problema. Primero, por tener las mamas más gruesas, reciben más dosis de radiación. Pero además es que se les detecta peor el cáncer, porque la mama es más difícil de visualizar. Tiene más fibras que se mezclan con la imagen. ¿Entiendes? Así que es difícil ver. Se benefician menos y se ponen más. Yo cuando empecé con este lío allá por el año 2000, decía, es que
Aquí estamos hablando, porque ya se hablaba entonces, medicina personalizada, mamografía para todos. No, coño, vamos a hacer un poquillo de medicina personalizada, vamos a quitar las que sabemos que no se benefician. Digo yo. Ahora se está planteando, por ejemplo, el cribado de cáncer de pulmón. Le llaman cribado por llamarlo de alguna manera, porque para que te metan en el programa de cribado de cáncer de pulmón, tienes que haber fumado durante más de 15 años 2 paquetes al día. Yo me considero ex-fumador, pero yo en mi vida he fumado 2 paquetes al día, ¿no? No sé, así que eso no es cribar, eso es ir a, que sabe, eso es apostar a caballo ganador. Y hay que tener en cuenta que estas son las dosis y todo va bien, pero ¿y si te tienen que confirmar el estudio? Que sabemos que son bastantes los falsos positivos que necesitan segunda mamografía y las placas que salen mal. Así que si todo lo juntamos, la probabilidad de cáncer, digamos que al menos no es despreciable. Pero bueno, si repasamos la historia y nos acordamos de que había dosis al menos 10 veces más grandes cuando se hicieron los trials, uno dice, ¿estos trials no dijeron la verdad? Aquí, bueno. Pues, mira, en lo del cáncer radioinducido es una tontería. Que se lo apunten los de a favor, los de en contra de parar. Para ellos la razón. Olvidemos el cáncer, es poco significativo. Estos son cuentas que salen, hay otros que dicen que las cuentas salen menos y hay gente que pone en duda los modelos de riesgo de radiación. Así que borremos este problema, olvidemos también este problema. Y otra de las cosas que vienen en los panfletos es el dolor. Usted va a sentir dolor. Claro, la gente dice, pero estás de coña, tío. El dolor. Estamos hablando del cáncer, tío, porque ya os dije, la mama hay que presionarla para hacer la mamografía. Pero bueno, tampoco apretarán tanto, pues hay que apretar, porque tiene que quedar plana. ¿Cuánto aprietan? Pues entre 11 y 20 kilos, y si no la máquina no dispara. La máquina lleva un sensor, una báscula que empieza a presionar, y hasta que aquello no marca 11 kilos, no dispara. Tiene que estar entre 11 y 20 kilos. Más de 20 no te lo dice la máquina, te lo dice la señora. ¿Vale? Entre 11 y 20 kilos. Ya os digo yo que difícilmente se hacen con más de 11, porque en cuanto la máquina te deja ya disparar, claro. Dice, ¿es una broma? Pues yo solo te digo, espero que no hagan huevografía, ¿eh? Porque yo no voy a ir. Y el coste económico, con perdón, voy a hablar de dinero en la sanidad y tal, que esto es como un tabú, pero voy a hablar. Y voy a empezar hablando del coste en el Reino Unido en el año 2014. Cometieron el error de publicarlo en una página oficial. Lo quitaron antes de un mes. Lo que pasa es que como es página oficial ministerial, obligatoriamente tiene que estar archivado un tiempo. Así que cuando yo fui a hablarle a una gente de esto y tal, y había visto esta página, la busqué y no la encontraba. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la página? Le pregunté a mi colega, a Gaspar, de Desayuno con Fotones, tío, yo te enseñé la página, ¿verdad? Porque pensaba que habría fumado también esa tarde. No tabaco, precisamente. Digo, pero no, la encontré. Buceé y la encontré. Está archivada. No es un HTTP. Está dentro de una dirección diferente. Es un archivo de páginas oficiales. Nos dice que el programa costó en 2014 96 millones de libras. 96 millones de libras para 64 millones de habitantes, con un programa de cribado de entre 50 y 70 cada 3 años. Vamos a intentar proyectar a España. Pero coño, ¿por qué no cogen los datos de España? Pues porque no te los dan. En España somos 47 millones de habitantes, somos menos. Si la proporción de mujeres de 50 a 70 es más o menos igual, que yo creo que no diferiría mucho, pues el programa sería más barato. Pero como cribamos cada 2 en vez de cada 3, pues el programa se encarece. Venga, yo me tiro a arreglar. En plan amigo, 100 millones de euros. Te lo dejo a precio de amigo, 100 millones de euros al año. ¿Esto es mucho o es poco? Pues estos son 2 Amancio Ortega y medio ahora. En Andalucía vamos a disponer. Yo ya estoy en Asturias, vivo como Dios, tengo unos maquinón, puedo hacer unos tratamientos, lo hace sobre todo mi compañera Carmen, porque yo soy jefe y yo no trabajo.
porque tenemos un maquinón. Pero en Andalucía, para tener acceso a la última tecnología, ha tenido que venir Amancio Ortega, Dios le dé muchos años de vida, a donar 40 millones de pesetas, 40 millones de euros, perdón, con los que se van a comprar 20 máquinas de radioterapia de última tecnología, que van a poder eliminar las listas de espera tan tremendas que tenemos y van a permitir tratar con las técnicas de tratamiento con las que hoy tratamos en los centros privados, que es donde yo trabajo. 40 millones de euros. 2 veces y media esto, cada año, costes directos del programa privado. Pero aparte de estas chorradas, falsos positivos, falsos negativos, dolor, cáncer radioinducido, dinero... ¿Hay algún problema en serio, Manuel? Pues sí lo hay. Y se llama sobrediagnóstico. ¿En qué consiste el sobrediagnóstico? Pues el sobrediagnóstico es diagnosticar una enfermedad anticipadamente. Una enfermedad que es auténtica a los criterios clínicos, patológicos, anatomopatológicos, al microscopio en el caso del cáncer. Es decir, con lo que hoy llamamos cáncer, esto es cáncer. Pero que nunca habría llegado a amenazar la vida de la paciente. Pero tú se la diagnosticas. Y como se la ha diagnosticado, amigo, sello en la frente, paciente de cáncer, cirugía, radioterapia y en algunos casos incluso quimioterapia. La quimio han reculado. La quimio ya prácticamente está extinguida en los casos derivados de esto. Pero la cirugía y la radioterapia sí. De hecho, seguramente una cirugía radical, muy radical. Porque la mayor parte de estos sobrediagnósticos corresponden a carcinoma ductal in situ. Un tipo de cáncer de células feas, porque os suena chiste, pero la anatomía patológica lo que hace es que un tío al microscopio dice, uff, qué mala pinta tiene esta, y la clasifica. Pues es un carcinoma que está todavía en los ductos lácteos de la mama, no ha salido de ahí. Eso es mucho de lo que detectamos en cribado. Y algunos son cánceres muy pequeños, pero no ductales. Pero son muy pequeños. Así que tenemos que tener en cuenta que ¿qué es diagnosticar? ¿Qué es diagnosticar? Yo digo que tú tienes cáncer. ¿Pero esto qué significa, tío? ¿Significa que me muero en 5 años? ¿En 10 años? ¿En 20 años? ¿Que me voy a tener que hacer una cirugía que me extirpe? ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico no es nada él solo. Un diagnóstico siempre aventura un pronóstico, ¿no? Imagínate que tú vas al médico, pues tiene usted, ¿no? Como aquel, siempre me acuerdo de ese chiste, el tío que entra a la consulta después de haber visto a 1000 médicos sin que le dieran resultados, ¿no? Y llega ya, por fin, a un tío que le recomiendan, muy caro, y después de meses de estudio y pruebas, lo citan porque ya tenemos una conclusión, y llegan, dígame, pues usted lo que tiene es el síndrome de Williams. Joder, doctor, ¿y esto grave? No lo sé, señor Williams. Todo diagnóstico aventura un pronóstico. Cuanto más anticipes el diagnóstico, no hay que ser muy listo para entender esto. Cuanto más anticipes el diagnóstico, más aventura el pronóstico. Aventurar, arriesgar, poner en peligro, decir algo atrevido. Si a mí ahora me hiciera una sección, me triturara en una máquina de estas que tienen los investigadores en las universidades y me descomponen todos mis miles de millones de células y me las miras todas, mucho me temo que más de unas cuantas no pasarían el corte de células aptas para el consumo. Porque durante la vida muchas células se transforman malamente. Es un equilibrio complicado. Pero no todas ellas. ¿Y por qué no dan cáncer? Si son cancerosas. Porque el cuerpo se defiende. Y porque para que un cáncer llegue a ser peligroso tienen que pasar muchas cosas. Ahora lo repasaremos. No es por tanto un error de diagnóstico, sino un error de pronóstico. Se dice es un falso positivo y los que hablan de este asunto dicen no hay que confundir con el falso positivo. No, perdona, es un falso positivo. Pero una pregunta diferente. Antes, normalmente en diagnóstico se habla de falsos positivos diagnósticos. Es decir, te he dicho que tienes cáncer y no lo tenías.
Porque la célula, me he equivocado, no lo tenía, no. Aquí lo que está es un falso positivo pronóstico. Me estás diciendo que el cáncer va a amenazar mi vida y que me tengo que tratar, y te estás equivocando. Este cáncer a mi vida no le va a hacer nada. Claro. O sea, pueden pasar muchas cosas cuando uno se criba. Cuando se diagnostica en general, pero luego veremos que no es lo mismo cribar que diagnosticar clínicamente. ¿Qué descubre? Antes que tienes un cáncer, lo descubre en una etapa anterior, el tratamiento, por tanto, es más efectivo y alargas tu vida. Verde, positivo, 1 para el cribado. Puede pasar también que descubres antes que tienes cáncer, pero el tratamiento, por desgracia, no es más efectivo por esto y vives los mismos años. Empate, para el cribado y para mí. Porque, bueno, de todas maneras me lo iban a detectar, de todas maneras me iban a tratar. Es verdad que paso más años como paciente de cáncer tratándome y tal, pero y al final vivo lo mismo, pero bueno, seguramente el tratamiento es menos agresivo. Venga, empate. Pero puede pasar que descubres que tienes un cáncer que no habrías descubierto de otra manera y que te traten de algo que no iba a amenazar tu vida y por tanto mueres de lo que te iba a matar de todas formas. O lo que sería aún peor, que descubres que tienes un cáncer que no se había detectado y como consecuencia de los efectos adversos del tratamiento no solo no mueres ya a la vez, sino que mueres incluso antes. Esto puede pasar porque los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia tienen efectos adversos y a veces son graves. El sobrediagnóstico es un mal que afecta a toda la medicina, no solo al cribado y no solo al cribado de cáncer, afecta a toda la medicina, en todos los diagnósticos. Ahora se habla mucho de sobrediagnóstico en todas las áreas. De lo que se habla de hecho es de sobremedicina. ¿Y qué es lo que causa la sobremedicina? Pues no es la maldad de los médicos, no es que sean malos, todo lo contrario, es buenismo ignorante, inconsciente, porque lo que somos víctimas, no sé si la conocéis, del fenómeno Will Rogers. ¿Conocéis el fenómeno Will Rogers? Will Rogers era un humorista americano que a principios del siglo XX, cuando contó el tema de las sequías de Centroamérica, del centro de Estados Unidos y tal, una sequía muy fuerte, que hicieron que la población emigrara, la gente de Oklahoma, que se llaman Okies, emigró en masa a California. Y este hombre, que era de Oklahoma, dijo, cuando la gente de Oklahoma abandonó Oklahoma para irse a vivir a California, subió el coeficiente de inteligencia de los dos estados. ¿A alguien le puede parecer una paradoja? Lo cierto es que no es una paradoja. ¿Qué quiere decir Will Rogers con esto? Que los más tontos de Oklahoma eran más listos que los más listos de California. Se fueron los más tontos, pero aún así eran más listos que los californianos. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con medicina? Pues tiene que ver. Porque esto es un fenómeno un seco inconsciente que aplica a la medicina. Cuando nosotros tenemos una población y reducimos el umbral para declarar a alguien enfermo, mejoramos la esperanza de vida de los enfermos y de los sanos. Porque hemos quitado de los sanos a los que están menos sanos y hemos dejado como sanos gente muy muy sana. Mejora su esperanza de vida. Y hemos metido en el grupo de enfermos gente que está poco enferma. Mejoramos su esperanza de vida. Ese fenómeno se da. Es así. Es un seco inconsciente. Y está aplicando. A tal punto el problema se ha hecho tan evidente que todas las revistas científicas relevantes, British Medical Journal, pero también Lancet, no la he puesto, Lancet, New England Medical Journal, todas las revistas importantes y otras iniciativas de los sistemas de salud están corriendo como demonios para poner esto en vereda. Hay un congreso bienal que se llama Previniendo el sobrediagnóstico. Hay una iniciativa que implica a todas las revistas importantes médicas que se llama Too Much Medicine, demasiada medicina. Menos es más, la frase de moda en medicina. No más medicina, es mejor medicina. Elige con cuidado, no sé cuál es la traducción exacta, elige de forma inteligente, ¿no?
¿Cuál es la traducción? ¿Sabéis? Sabiamente. Sabiamente. Los sesgos están ahí. Ya lo dice Kahneman, ¿no? Conocéis a este hombre. Los sesgos inconscientes, la pereza de mi inteligencia, estar pensando a fondo sobre los problemas y tirarme a las fórmulas fáciles. Pero en cribado siempre se ha hablado de estos dos sesgos. El sesgo de duración, el sesgo de anticipación. Este es obvio. O sea, detectas un cáncer 5 años antes y aunque muera en el mismo día, tú dices, ha sobrevivido 5 años más. No, compadre. No me hables de supervivencia. Háblame de mortalidades. Háblame de cuánta gente muere. No de cuánto tiempo viven desde que los diagnosticas. Porque si tú los diagnosticas antes, claro, van a vivir más, aunque vivan lo mismo. Y el sesgo de duración. ¿Qué me dice? Que cualquier problema de cribado tiende inevitablemente a detectar con más facilidad aquella enfermedad que progresa lento y es poco agresiva, porque vas a tener más oportunidades de cribarla y detectarlo en algunos de los cribados. Mientras que las enfermedades muy agresivas, vas a tener que tener mucha suerte para pillarla en el cribado antes de que den la cara clínicamente. Son dos sesgos que están aplicando y que no estamos teniendo en cuenta. Pero es que además hay prejuicios, y en cáncer hay mucho, y en cáncer de mama, por toda la historia del rosa, hay más. Por ejemplo, hace unos años, todo el mundo hubiera puesto la mano en la estufa, encendida, aportando que la mastectomía radical era mucho más eficaz que la mastectomía parcial o la lumpectomía. Hoy día sabemos que no, que la mayor parte de los pacientes la mastectomía radical no da mejor resultado. O que extirpar todos los ganglios axilares era fundamental para que la enfermedad no escapara por los ganglios. Hoy sabemos que los estudios masivos demuestran que extirpar esos ganglios en la mayoría de los casos no es necesario. La quimioterapia intensiva, coño, si darle una sesión de quimioterapia cura, vamos a darle 10. Pues al final de los años 90 empezaron a construirse habitaciones de quimioterapia intensiva a pajera. Había un estudio sudafricano que demostraba que la quimioterapia intensiva era más eficaz. Lo que el estudio sudafricano demostró al final era que el sistema de revisión de pares era bastante defectuoso, porque era un fraude. De tal forma que muchas de esas habitaciones, en concreto la de mi hospital de Granada, jamás se abrió. Allí se quedaron las camas para que los residentes pudieran dormir, no en el suelo, como lo habían hecho hasta la fecha. Y aparte de esto, otros sesgos cognitivos, de los que este hombre habla mucho, ¿no? La pereza, en general. Aquí, esta mujer, Laura Esserman, habla de algunos de estos sesgos cognitivos. El feeling, el buen rollo. Y dice la mujer, si te escribas y da positivo, pues la paciente cree que lo han cazado a tiempo y el médico se siente valorado. Si te da negativo, te sientes seguro y bien y el médico se siente valorado. Pero si no te cribas, crees que has perdido la oportunidad de que te diagnostiquen anticipadamente y el médico siente que la rabia, ¿no?, del paciente, el enfado del paciente. Y con los tratamientos, pues si te has cribado y te curas, pues ni te cuento, agradecidísimo. Y el médico, pues Dios. ¿Que no te curas? Pues crees que has hecho todo lo que podías. Y el médico, pues casi Dios. Pero si no te cribas y no te curas, pues crees que podrías haber hecho más. Y el médico se siente cuestionado. Este es un estudio sobre los sesgos cognitivos en cribado. Y va a ti y comete semejante sesgo. ¿Alguien detecta ahí el sesgo? Que puedo no haberme cribado y estar curado, macho. Esa posibilidad esta persona que está haciendo un artículo sobre los sesgos y sufre semejante sesgo. Bueno, yo tengo también una actividad investigadora y me he metido en estos asuntos y estoy investigando sobre el cribado en cáncer de pulmón y hemos hecho unos cuantos estudios y hemos identificado el estadio inicial del cáncer de pulmón, el verdadero estadio inicial, que es la célula de pulmón sana.
Todo cáncer de pulmón empieza en una célula pulmonosa. Así que hemos decidido hacer un cribado por biopsia y si tienes células de pulmón en el pulmón, te las quito. Te los quito. Empezamos quitando los dos, pero los resultados fueron malos. La gente se moría. Así que hemos quitado uno solo. Y hemos reducido la mortalidad por cáncer de pulmón a la mitad. Creemos que a más, pero por lo menos a la mitad. Hombre, la mortalidad por todas las causas ha ido peor. Se mueren asfixiados, se mueren, pasan cosas, no entendemos, pero en fin, supongo que es que hay que mejorar la terapia. La terapia no es buena, así que pregunten ustedes a los que les dan el tratamiento, a los cirujanos y tal. Yo, mi tarea era diagnosticar y yo ya lo he hecho. Mi cribado funciona, reduce a la mitad. Si se le muere por otra cosa, macho, mejor. No, esto suena a broma, pero es lo que están diciendo. O sea, la palabra sobrediagnóstico se rechazó de plano durante decenios y cuando había que tratársela como la medicina a los niños, enseguida apareció la palabra sobretratamiento. Tú ole. No, yo no he sobrediagnosticado, es que tú estás sobretratando. No, tío, si me dices que es cáncer, lo tengo que tratar. Tú dices que es cáncer, pues lo tengo que tratar. Ah, no, yo te digo que es cáncer, ya si tienes que tratarlo no, tú verás. Esto no es serio, no es serio. ¿Qué más da que sea sobrediagnóstico, sobretratamiento, con papel de fumar te la estás pillando? Esto es un problema, tío, y hay que resolverlo. Pero la gente cuando habla de esto dice sobrediagnóstico, está hablando de verdad, sobrediagnóstico en cáncer, tío. Pues sí, en cáncer, se lo pueden preguntar a los coreanos, donde desde que empezaron el programa de cribado en cáncer de tiroides con ultrasonido, en el año 2000, la incidencia de cáncer de tiroides en Corea se ha multiplicado por 7. No un 70%, un 700%, por 7. Era más baja que en Estados Unidos y ahora es 6 veces más grande que en Estados Unidos. Pero ya no morirá nadie, ¿no? Mueren los mismos. Claro, han tenido que parar. Han tenido que parar y correr, porque la gente lo iba a gorrear vivo. ¿Cuánta gente diagnosticada de cáncer de tiroides que en su vida iban a tener un problema con su tiroides? Una cosa terrible que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud tome cartas. Así que cuando alguien te diga, hombre, el cáncer sobrediagnóstico, no, perdona, cáncer sobrediagnóstico en cáncer hay, punto. Ahora hablamos de cuánto, pero sobrediagnóstico es. ¿Por qué? ¿Y por qué nos cuesta creerlo? Pues porque tenemos incorporada una falacia sobre el cáncer. Tenemos muchas, pero esta en concreto es una importante. El hecho es que siempre, o sea, el cáncer tiene un diagnóstico anatomopatológico hoy día, sigue siendo al microscopio. Y el tema es que el paradigma que está demostrado con hechos, el hecho que nos pesa en la cabeza es que siempre que hemos detectado en una mujer un bulto, le hemos hecho una anatomía patológica y tenía células malas, feas, si no la tratamos, murió. Así que la conclusión es fácil. Las células feas te matan. Pero, ¿dónde está la falacia? Falta bulto. Tienen que estar en un bulto. Ese es el hecho. El hecho es que las células feas, cuando son un bulto, matan. Porque lo que pasa con ellas cuando no son bulto, no lo sabes porque nunca lo viste. Ahora lo estamos viendo, así que no vale ese prejuicio. Hay que cambiar el prejuicio o demostrar el prejuicio. Ahora puedes emitir un juicio sobre esa hipótesis, pero hasta ahora ha sido una hipótesis. Y no todo en biología es ser feo. No todo en biología es la célula. Ni siquiera todo en biología es el ADN. Cualquiera que sepa un poco de biología lo sabrá. Pero cualquiera que tenga un poco de imaginación lo sabrá. Yo siempre que hablo de esto, siempre la gente dice, no, el ADN. Digo, ¿qué ADN tienen mis células de hígado? ¿Y mis células de cerebro? Si tienen el mismo ADN, ¿por qué son diferentes? Porque el ADN es solo parte de la conversación. Así que podemos hablar de muchos tipos de cánceres,
Cánceres que evolucionan de forma muy agresiva, lo que en el lenguaje hoy de este problema se les llama pájaros, y que no son detectados o son detectados tarde en un programa de cribado, porque evolucionan muy rápido a las etapas letales. Cánceres que evolucionan despacio y van a ser letales, pero da tiempo a detectarlos con el cribado. Pero hay cánceres tortuga, cánceres que nunca llegarán a dar síntomas clínicos, pero que sí llegarán a dar la cara en el cribado. Y algunos incluso cánceres que desaparecerán con el tiempo, o habrían desaparecido, y algunos no se llegan ni a ver con el cribado. Muchos. Hoy sabemos que muchas células cancerosas en nuestro cuerpo son resueltas por el propio organismo. Porque el cáncer es una cosa muy complicada. Hasta ahora siempre habíamos tenido una visión como... Ah, eso ya no. Joder. Hasta ahora habíamos tenido, pues me voy a alargar. No, no me queda mucho. Una visión muy lineal. Es que tarda mucho presentarme también, No quiero explicarlo, pero... Hasta ahora habíamos tenido una visión muy lineal del cáncer, ¿no? Siempre que se han encontrado un dibujito de la evolución del cáncer, lo has visto. Se ve un epitelio, así muy chulo, muy bien dibujado, entonces una celulilla colorada, que es ya la célula mala, que se infla y hace un bultillo. Del bultillo sale una célula azul que es todavía más mala, que sale del epitelio y ya invade los lados, entonces llega tal y alguna ya una célula morada que se va por la vena o por la linfa y es una metástasis. Todo es lineal, todo guay, todo tranquilo, mi mente reposa, es lineal, no pasa nada, si te pillo la célula, lo he resuelto. No, el cáncer no, el cáncer es muy complicado. En el año 2005, creo que fue Hanahan, el autor del artículo donde está sacado esto, hizo este mismo gráfico. En el gráfico que hizo en 2007 había solo 6 flechas. En el 2012 había ya 4, 8, 10. No te digo las que va a tener en 2020. Va a tener que hacer 2, porque no le van a caber las flechas. El cáncer tiene muchas. Para que una célula se convierta en un cáncer tienen que pasar muchas cosas. Tienen que alcanzar la inmortalidad replicativa. El reloj que les cuenta las veces que se duplica tiene que deteriorarse. Tiene que volverse loca gestionando su energía y consumir energía de una forma loca, no desregulada. Resistir a las señales del entorno celular que le dicen muérete, muérete, que tú ya estás creciendo mucho. Hay un montón de cosas que hacen que una célula se vuelva un tumor y invada tejido. Y estas cosas no ocurren en sentido horario ni antihorario. Ni siquiera ocurren en el mismo orden en todos los cánceres. Y ni siquiera ocurren en el mismo orden en todos los cánceres de mama de tal tipo anatomopatológico. No. Sabemos que hay ciertas mutaciones que tienen que ocurrir el primero. Porque si no ocurren esas primero, las que ocurran después no tirarán para adelante. Pero las otras no. Así que hoy sabemos que un cáncer puede alcanzar la posibilidad de ser metastásico mucho antes que la capacidad de crecer exponencialmente. Porque para crecer exponencialmente y tirar ya con vigor, el cáncer tiene que ser capaz, en general, de inducir angiogénesis. Va a crecer tan rápido que le va a faltar el alimento. La única forma que puede el cáncer de seguir creciendo es si él genera sus propios vasos sanguíneos y se provee alimento. Y esa mutación puede ocurrir en un estadio mucho más tarde. Así que el cáncer podría ser letal y metastásico incluso en etapas avanzadas. Es la epidemiología la que nos lo tiene que decir. ¿Y qué nos dice la epidemiología? En definitiva, el cribado nos sitúa ante un cáncer, entre comillas, que no conocíamos antes, que no sabemos cómo evoluciona, porque estamos mirando unas etapas que no veíamos en la información clásica. Y esto ya lo señaló Baum en su artículo del 93, pero se ha desoído. Hoy día, personas como Otis Bradley, que es uno de los abogados defensores del cribado, y su asociación, la American Cancer Society, sigue recomendando el cribado, por supuesto, dice en su editorial del último número del Journal de Epidemiología, no, de Medicina Interna. El cáncer es, que se titula, el editorial se titula Reconociendo el sobrediagnóstico. El cáncer no es una entidad. Hay varios tipos, tal, cual. Que eso de clasificar como cáncer hay que tener cuidado, porque hay muchos cánceres que no supondrán una amenaza clínica. Y esto hay que incluirlo en una nueva definición del cáncer, que es de lo que se está hablando ahora. Este mismo hombre dice en esa editorial,
que en muchos aspectos consideran un cáncer muy pequeño. O sea, el diagnóstico anatomopatológico es el equivalente patológico de el racial profiling, ¿no? Que es la traducción exacta, la segregación racial, el señalamiento racial, ¿no? Esto, ¿no? Negros, drogadictos, ladrones. Blancos, moda, currantes, guay. No. Hay mucha gente que dice, bueno, pero la solución será mejorar el cribado. No. Si haces un cribado mejor, vas a aumentar la detección de enfermedad subclínica poco relevante. Si se lo hace a menos gente, pues la pequeña ventaja que tenemos la perderemos. Si das menos respuesta terapéutica, perderás la ventaja. Y si haces test genético, pues meterán su propio sobrediagnóstico. El problema es que los márgenes son muy pequeños. Son muy pequeños. Y estamos anticipando mucho la enfermedad. ¿De acuerdo? Así que ese pequeño beneficio, cualquier desviación en la historia de la enfermedad se va a perder. Vamos a repasar rápidamente algunos datos concretos. Voy a ir rápido ya. La revisión Cochrane se hizo en el año 2000, como os dije, aunque la última está revisada en el 2013 y por supuesto ya se incluye los sobrediagnósticos. Es una crítica metodológica a los trials clásicos. Detectaron los sesgos, los errores metodológicos y la conclusión es que aunque detectan una reducción en el cáncer de mama, sorprendentemente no detectan menos mortalidad por todos los cánceres, lo cual es chocante y contradictorio, porque la reducción de cáncer de mama por sí sola ya tendría que haberse transformado en un 5% de reducción de mortalidad por cáncer, y no lo ven. Así que o bien se estaba sobrevalorando la eficacia o bien estaban produciendo cánceres. Esta opción es posible. En definitiva, concluyen, voy a saltarla, vamos a ir rápido, pero no son lo único, no es Goche, que Goche además ahora se le ha ido la pinza con el tema de la sobremedicación en psiquiatría y tal, y la gente está remetiendo contra él, que es otro asunto, pero hay otros muchos, ¿no? Entre ellos está Gallagher. Quiero destacar a Gallagher. ¿Quién es Gallagher? Gallagher fue la responsable del programa de cribado en Dinamarca, la que promotora de que se instaurara. Y por supuesto hizo su trial y su investigación sobre la eficacia del programa en su implantación y tal. Al cabo de 10 años le tocó cribarse a ella, ella tenía los resultados y no se cribó. Y renunció porque, claro, no podía dirigir un programa de cribado en el que ella no creía. Y ya no es la directora del programa, claro. Estos son los números más favorables al cribado a día de hoy, aceptados con un sobrediagnóstico prácticamente mínimo, que nos dice que de cada 10.000 mujeres sometidas a 10 años de cribado, es decir, 5 rondas, ¿de acuerdo? 10 muertes se habrán evitado de 10.000, una de 1.000, como decíamos antes, y 57, prácticamente 6, habrán sido diagnosticadas y tratadas cirugía y radioterapia sin necesidad. No habría pasado nada. O sea, hay 60 casos adicionales de cáncer que no hubieran dado la cara nunca sobre diagnóstico. Y aparte, ya sabemos, los 6.000 falsos positivos y las 1.000 biopsias. Y yo voy a echar unos números. ¿Cuánto hubiera costado esto en España? Pues en España tenemos 350.000 mujeres de 50 años ahora mismo, así que estas 350.000 habrían hecho 2.000 sobrediagnósticos a lo largo de los 10 años, lo que significa 200 sobrediagnósticos al año. Pero hay 20 promociones de mujeres cribándose este año. Las que empezaron hace 20 años y las que han empezado este año. Así que hay 20 promociones, lo que hace un total de 4.000 sobretratamientos de cáncer al año. 4.000 cánceres no amenazantes de la vida tratados con todas sus consecuencias. Si extrapolamos los datos de Estados Unidos por población, las cuentas dirían 10.000. Me parecen muchos. Yo me conformo con 4.000. Y te voy a hacer precio de amigo. 6.000 euros por la cirugía y la radioterapia. Te hago un mocho, precio de amigo, 6.000 euros. 24 millones de euros al año en sobretratamiento. Que hay que sumar a los 100 precios de amigo que costes directos. Pero las cuentas pueden ir peor.
Porque este estudio de Gallagher, de su estudio danés, dice que hay 15 sobrediagnósticos por cada 2, es decir, 70, ¿ok? Bueno, y estos son los datos del Task Force de Estados Unidos que defiende el cribado y incluye ya los intervalos de confianza, donde la ratio entre sobrediagnósticos y mujeres salvadas podría estar desde 30 entre 32, una por una salvada por una sobrediagnosticada y sobretratada, hasta un cociente de 137,3, que estaríamos hablando de por 40. 40 sobretratadas por una salvada. Los números hoy día hablan de entre los serios, los favorables al cribado tiran al intervalo bajo y me hablan de 6, 7. Los contrarios al cribado hablan de 30, 40. La cosa va a andar por el medio, entre 15 y 20, o entre 10 y 20 sobretratados por vida salvada. ¿Y por qué lo sabemos esto? Pues porque el estudio que analiza los 30 años de cribado en Estados Unidos muestra que el sobrediagnóstico en etapas iniciales ha aumentado mucho sin que las etapas tardías de la enfermedad decrezcan tanto. Lo esperable es que si aumento los que se detectan pronto, se reduzcan en igual proporción los que se detectan tarde. Pues no. Hay varios escenarios, porque claro, las incidencias van subiendo de forma natural. Pero con los varios escenarios posibles, ellos calculan que al menos 1 millón de personas se han sobretratado en esos 30 años en Estados Unidos. Estos mismos autores, uno de ellos, revisa los datos unos años después, actualiza los datos, coge más bases de datos, compara bases de datos y llega a conclusiones similares. Incluso aceptando un 1% de aumento natural de la incidencia de cáncer, 30.000 mujeres se sobretrataron en 2011 en Estados Unidos. 30.000 en un año. La incidencia aumenta en los intervalos de edad cribados sin recuperar la línea base y no aumenta entre las mujeres que no son cribadas. Aumenta pero muy poco. Aumenta poco. Mientras que el aumento que tenía la población cribada a partir de la introducción del cribado aumenta mucho y no se reduce con el tiempo. Lo mismo pasa en el Reino Unido, en Noruega, en sus 2 regiones, en Suecia, en Gales del Sur, en Nueva Gales del Sur, en Manitoba, Canadá. Se incrementa en término medio un 50% la incidencia de cáncer temprano, sin que la incidencia de los otros cánceres muestre un descenso tan significativo. En algunos incluso no muestra ningún descenso, o incluso un pequeño aumento. Este estudio de Harding de 2015, sobre la base de datos de Estados Unidos, demuestra que la abundancia de enfermedad temprana es proporcional a la cantidad de mujeres cribadas, mientras que no cambia la existencia de enfermedad avanzada. Hay la misma enfermedad avanzada, se criben muchas mujeres o se criben pocas, pero en cambio hay muchos cánceres tempranos si se criban muchas. No sé si se me sigue todo esto. El descenso de mortalidad, se observa un descenso de mortalidad en las poblaciones cribadas, cierto, pero el descenso es igual ahí donde hay mucho cribado y donde hay poco cribado. El descenso de mortalidad no se correlaciona con la intensidad del cribado en los diferentes países. Las tasas de descenso de mortalidad no dependen de cuánto cribado hay. De hecho, se observan descensos de mortalidad, antes hablábamos de incidencia de mortalidad, en las mujeres no cribadas, entre 35 y 39, entre 30 y 34, y mayor incluso que entre las mujeres cribadas. Así que la mortalidad no depende, esto es de Estados Unidos, esto es de Inglaterra. La mortalidad por edad de las mujeres no cambia de forma diferente, se reduce en todos los intervalos de edad, cribados y no cribados. Se detecta descenso en la mortalidad en todos los cánceres, sean o no cribados, y cambios de mortalidad, reducciones de mortalidad similares. Pero este estudio me parece especialmente elegante. Estos han comparado poblaciones socioeconómicamente muy similares, por ejemplo, Suecia y Noruega, Holanda, Bélgica y Flandes,
Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que tuvieron una implantación muy diferente en el tiempo de los programas de cribado. Uno, por ejemplo, Suecia la implantó al 100% casi ya en el año 90, mientras que Noruega tardó hasta el 2005 y empezó en el 95. Pero las mortalidades son iguales. Lo mismo pasa en Holanda, Bélgica y Flandes. Holanda implantó pronto, Bélgica y Flandes tarde, pero las mortalidades son iguales. Y las dos Irlandas también. En Suecia, en todos los condados, no depende de cuánto se implantó el cribado, las mortalidades siguen tendencias un poco desordenadas, pero tendencias decrecientes en todos los casos, sin codos o con codos poco aparentes, salvo algunos ejemplos. Pero y este análisis muestra cuándo el descenso se produjo en estos distintos países y qué relación guarda con la implantación de los cribados. Y vemos que solo en Estados Unidos, en Suecia y en Holanda es posible relacionar el cribado con el inicio del descenso en la mortalidad, pero no en Irlanda del Norte, no en la República de Irlanda, no en Quebec, no en Canadá, no en New Wales, los territorios de New Wales, Nueva Escocia, todo esto es Canadá, Noruega, ni Bélgica, ni Flandes. Países donde el descenso de mortalidad fue antes que la llegada del cribado. Y en España, por esto me he molestado yo en coger los distintos programas en España y proyectarlo en un gráfico de ese tipo. Y vemos que el punto de corte donde el crecimiento se torna decrecimiento de la mortalidad, pues varía poco, independientemente de que el programa cribado se implantara en el 90, como en Navarra, que aquí se pinta en azul, o se implantara en el 99, como en Madrid, que aquí se pinta en negro. En Madrid empezó antes el descenso que en Navarra, a pesar de implantar el cribado 9 años después. No, todos los puntos de inflexión ocurren en este intervalo de años, entre el 88 y el 92, 93. ¿Por qué? Por la quimioterapia. Por la quimioterapia. La quimioterapia empezó, a desarrollarse de forma intensiva en principios de los 70, pero fue sobre todo la llegada de la quimioterapia adyuvante, quimioterapia que se da a la vez con otros tratamientos, y el tamoxifeno, lo que produjo que los cánceres que estaban condenados a matar, porque habían superado los controles terapéuticos de la cirugía y la radioterapia, dejaran de hacerlo. Así que hoy día, pues, digamos que esto empieza a ser ya un asunto reconocido, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en Suiza, el Colegio de Médicos ya ha dicho al gobierno que pare los programas. Ha pedido al gobierno que pare los programas. Ahora lo que hace falta un político ahí con pantalones para salir en la tele y decir, os quito el programa. No pueden, literalmente. Y antes de despedirme quiero contaros el caso de Uruguay, brevemente, 5 minutos. En Uruguay existe una cosa que es el carné laboral. Es un carné de salud que te tienes que hacer ciertas pruebas que te da acceso al trabajo. Si no lo obtienes o no lo pasas, no puedes trabajar. En el caso de las mujeres, incluye el test de Papa Nicolau y, a partir de cierta edad, la mamografía. Lo puso en marcha el señor Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay en aquellos años, y que ahora también, porque ha sustituido a este hombre tan simpático que estuvo tanto tiempo, o estuvo algunos años. Y el señor Tabaré Vázquez, bueno, yo no digo que tenga conflicto de intereses, pero es el dueño de una clínica de radioterapia. ¿No? Oye, se puede ser dueño de una clínica. Yo conozco muchos dueños de clínicas. Vamos, mi jefe es dueño de una clínica de radioterapia y es buena gente. El señor Tabaré Vázquez puede que también, ¿eh? Y este asunto estuvo así hasta que Ana Rosenburg, una ingeniera informática, decidiera que ella no se cribaba. Que ella había leído, ella lo decía por el cáncer que le podía provocar, que era un error. No conocía el tema del sobrediagnóstico, pero decidió no hacerse y perdió el trabajo. Perdió su trabajo. Ha mantenido una lucha muy intensa de muchos años, hasta el punto de que British Medical Journal le ha dedicado tres noticias, ¿no? Bueno, 2 noticias y una carta. Ha ganado en los tribunales. Le han tenido que devolver la carta de salud. El tribunal ha dicho que no se le puede obligar a hacer la mamografía, y entonces ahora mismo un Member of Parliament, anterior médico general, ha propuesto un nuevo proyecto de ley que declare el cribado voluntario.
y siempre me acuerdo de la frase dada en mí cuando veo el caso este, ¿no? Desde la gente que se dedica a un mismo negocio raramente se reúnen sin que la conversación acabe en una conspiración contra los públicos. Es así. Bueno, ya me despido. Supongo que seréis, como haciéndonos a vuestra asociación, escépticos, pero mi intención no era convencer a nadie, solo llamar la atención sobre el asunto. Creo que es importante el compromiso de gente como vosotros, muy activos en las redes también, porque esto va a necesitar, como decían en el cartel anunciador, esto va a necesitar que la gente cambie la mentalidad del asunto. O sea, si mañana surgieran las pruebas definitivas, viniera Dios en persona, el arcángel San Gabriel y te dijera, el cribado no funciona. Se lo dijera a Mariano Rajoy, ¿crees que iba a salir esa tarde a decir que voy a parar los programas de cribado? Vamos, lo declaran persona non grata ya en toda España. Así que yo por ahora me conformo que no me denunciéis a la policía. Porque se me ha denunciado a la policía en Twitter por dar argumentos como los que he dado aquí. Me acusaréis, como buenos escépticos, de haber hecho cherry picking. Pero yo no he hecho cherry picking. Yo lo único que quería era deciros que podéis comer melones si queréis, o melocotones, pero que cerezas hay. En la calle hay cerezas, y hay cerezos llenos de cerezas. Podéis salir y coger cerezas, están ahí en la literatura, ya hoy día se pueden ver en todos sitios. Leerse tienen incluso el apoyo mayoritario de la revista. Y no traigo argumentos de la otra parte, porque como dice el dicho, ¿no? Yo no sé si aquí en Galicia se dice este dicho, pero en mi pueblo se dice este dicho, que cada perro... Y ya está. Ya sabéis.